Muy buenas noches, mis hermanos. Qué gusto es poder saludarles a través de este medio que el Señor nos permite. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, el ver al Señor actuar en nuestras vidas de diferente manera. Nos muestra su fidelidad, nos muestra su grandeza, nos muestra su señorío. Incluso el darnos cuenta, efectivamente, como estuvimos viendo en esta semana una escritura donde dice que Él no miente, Él no puede mentir. Y por lo tanto, todo lo que Él nos ha hablado, lo hemos visto cumplirse, lo hemos visto cómo el Señor nos manifiesta su verdad. Y no miente, y por lo tanto Él es verdadero. Y agradezco al Señor el ver su cuidado, su provisión, o sea, todo, la sabiduría, todo lo que Él nos da. Así es que me da mucho gusto saludarles este miércoles último ya de este mes de junio. Y gracias al Señor por sus maravillas que estamos viendo entre nosotros. Vamos a orar para iniciar este culto, esta enseñanza que el Señor nos permite tener, y comenzaremos ya con las escrituras. Padre, te damos muchas gracias y nuestro corazón rebosa de gozo y de gratitud al ver cada día más y más tu actuar, tu fidelidad. Quiero darte gracias porque no hay nadie como tú, tan real, tan grande, tan maravilloso. Gracias por cada uno de mis hermanos. Hoy te bendigo por sus vidas, porque a través de ellos también tú me enseñas y veo la gloria tuya. Gracias, Señor. Padre, te bendecimos porque el sustento de tu palabra fresca, esa revelación que tú nos das a través de nuestro apóstol general y principalmente en las escrituras, sigue vigente, sigue fluyendo. Por eso te doy gracias. Y hoy, al estar aquí, Señor, nos disponemos a seguir recibiendo, pero también todo nuestro ser se somete a tu voluntad para entender, para recibir, pero también para actuar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues les recuerdo nuestro Congreso Mundial también, mis hermanos, aprovecho para ese anuncio. En agosto, del 10 al 12 de agosto, así es que estemos arreglando todo para que podamos estar recibiendo lo que el Señor ya ha preparado. Muy bien, vamos a abrir las escrituras en el libro de Jueces. Como saben, Dios ha sido tan bueno con nosotros que lo que determinó hacer a través de Misión Cristiana del Calvario, de que le expresemos, de que modelemos su diseño, lo está cumpliendo. Y es un gozo el que el Padre nos haya incluido en que seamos participantes también de su revelación. El que el apóstol de parte del Señor nos haya estado pidiendo que hagamos esas tareas que lunes a lunes sabemos que tenemos que ver Reforma, que ha sido una bendición, pero también se nos envía la tarea que vamos a trabajar el tema con la escritura. Pero es necesario que estemos conectados con el Padre para que el Espíritu Santo nos esté hablando y fluyendo, para que cuando nosotros trabajemos estas tareas, el Espíritu Santo nos guíe y nos desarrollemos. Miren el beneficio, y quiero que eso lo contemplemos y lo valoremos. El Señor quiere que toda misión cristiana del Calvario crezcamos.
que despertemos. Él dijo que los valientes, Él ya los había despertado en Misión Cristiana del Calvario. No nos demos por vencidos. El Espíritu del Señor está en nosotros. Y debemos de valorar, y debemos de disponernos, y debemos de ser esos discípulos y poner en práctica lo que el Señor nos enseñó de lo que es un discípulo, ser enseñable. Que cuando se nos corrija algo de la tarea, lejos de avergonzarnos, lo valoremos porque es para nuestro bien, para que crezcamos. He tenido testimonios, sobre todo esta semana, que me han bendecido tanto, de hermanos que el Señor les permitió entender aún más el valor de estas tareas y cómo para nosotros mismos es el beneficio de crecer, de ser fortalecidos, de incluso estar más seguros, porque eso provoca el que uno esté recibiendo del Señor y que nuestra mente esté en Él. Así es que me gozo por ello. Y esta semana el Señor nos habló, ¿verdad? Que trabajáramos en Jueces 7, donde nos habla ya de la vida de un hombre que Dios transformó, un hombre llamado Gedeón. Nosotros hemos leído las escrituras y si no, léalas, porque no son historias así como fantasiosas, son realidades que sucedieron en ese tiempo. Y el Señor las dejó o las permitió que quedaran escritas para nuestro provecho también. Y vemos que en el tiempo que vivió Gedeón había una situación muy terrible de los amalecitas, ciertas bandas que robaban el trigo, robaban todo lo que la gente sembraba. Caían como langostas y se llevaban todo. Entonces este hombre llamado Gedeón, menciona la escritura, que estaba a escondidas prácticamente limpiando un trigo cuando el Señor se determinó a libertar al pueblo a través de él y le habla la realidad del origen en que Dios había diseñado y predestinado a Gedeón para que libertara al pueblo. Lo trabajó, así como es de maravilloso el Padre, pero notemos algo muy, muy tremendo. Gedeón se dejó trabajar bien. Y en el capítulo 7, que se nos llamó a que estudiáramos, nos habla lo siguiente. ¿Estamos listos con las escrituras? Jueces 7. Levantándose pues de mañana, Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y miren cómo ya Gedeón se había desarrollado, había madurado. Él no se quedó con sus actitudes infantiles, de berrinche, de reproche, como antes, sino ya él aquí en el verso 2 de este capítulo vemos esa relación que aprendió a desarrollar, que se dispuso a desarrollar con el Señor Gedeón. Y Gedeón ya sabía cuando Dios le hablaba, lo sabía oír, sabía tener una relación no de pedir, sino de platicar, de oírlo, de contemplar al Señor. Dice, Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo, le dijo, es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Porque todo venía de parte de Dios. Como Dios conoce todas las cosas de principio a fin, le dijo a Gedeón, esos hombres que tienes, ese tu ejército es mucho. Entonces, vamos a depurarlo. Ahora le dijo el Señor, fíjense a Gedeón, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, dice, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad, y se devolvieron del pueblo, todos los miedosos que había, 22,000, y quedaron 10,000. O sea,
El ejército que Gedeón tenía era de 32,000 nada más. Pero 22,000, miren cómo él es perfecto, el Padre, conoce todas las cosas, conoce el corazón de la gente y le habla y le dice que les diga esto. Y Gedeón hizo tal cual y vemos lo que pasó. En el verso 4 el Señor le dijo a Gedeón, Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho, miren, esos 10,000 aún eran muchos. Le dijo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. ¿Quién es el que los iba a probar? Dios. Y el que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no va a ir contigo, el tal no irá. Ojo con eso, ¿eh? Es Dios quien elige. Es Dios el que determina las cosas. A nosotros, sus hijos, a nosotros los hombres, solo nos toca reconocer y hacer lo que Dios dice. Pero el que elige, el que llama, el que hace, es Dios. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lame el agua, las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber, a ese se iba a llevar Gedeón, ¿verdad? Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo dobló sobre sus rodillas para lamer prácticamente o beber el agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los medianitas en tu mano. Ya le dijo que váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y usted en su casa debe de leer todo el capítulo y lo que sigue. Vemos entonces cómo es Dios de fiel. Él había determinado salvar al pueblo de Israel de esa situación oprimente en la que estaban viviendo. Estaban viviendo una situación tan terrible que estaban llenos de miedo por esas bandadas que les quitaban todo, ¿verdad? Estaban prácticamente subsistiendo. Sin embargo, el Señor levanta a Gedeón, como les decía, y lo trabaja, le hace ver que quién era él, que conociera a Jehová, el Todopoderoso, que Gedeón, pues, renovara el espíritu de su mente, porque si Gedeón no renueva el espíritu de su mente, por supuesto que no iba a saber quién era Jehová. Y vemos aquí una situación bien tremenda cuando Dios le dice a Gedeón que eligiera a la gente, que les dijera, pero fue Dios el que descubrió eso, que les dijera que los que tuvieran miedo, ¿sí? Y se estremecieran, o sea, no nada más miedo, estremecerse, ¿qué es, mis hermanos? A ver, o sea, hasta temblar. Ese es un temor muy tremendo. Y nosotros podemos leer y decir, pero si todavía iban a la batalla. ¿Saben por qué? Porque la realidad humana era que el ejército de los madianitas, entonces que estaban tendidos en ese valle, pero que eran como langostas, eran demasiados, muchísimos. Y aquellos eran hombres del pueblo que por mucho tiempo no habían peleado nada, batallas, que los había dominado el temor. Miren esto. Estaban en el ejército, porque pues ahora sí Gedeón le dijo, vamos a pelear. Porque Jehová dijo, bueno, lo oyeron, pero eso sucede, su corazón y su mente estaban lejos de lo que realmente Dios quiere. En las escrituras nosotros vemos cuando Dios dice que este pueblo le honra de labios, pero su corazón, ¿cómo está? Lejos. Y el Señor no quiere eso. Él nos quiere completos. Quiere todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque todos somos de Él. Por eso se nos ha revelado su carácter, para que miremos cómo Él es de fiel, de maravilloso, de santo, de grande. Cuando diga algo, va a ser como Él dice. Y entonces estos hombres
cuando se les da la orden muy temprano, como Dios dijo, Gedeón dijo, el que tenga miedo y aún se estremezca, se fuera, pero así a su casa. ¿Qué hicieron? Se fueron de los 32,000 que tenía, 22,000. No se le fue uno ni dos, como a veces en los grupos o en las ocasiones, ¿va? 22,000, ¿se imaginan? Pero cuando Jehová dice algo, uno está seguro, confiado. Se fueron 22,000, que honestamente no le iban a servir para nada a Gedeón, más que para contaminar a otros. Y ahorita vamos a ver una escritura donde menciona esto. Entonces, ellos eran 22,000 que tenían un corazón opacado, un corazón lejos de lo que Dios decía, porque tenían temor y temblaban. Y más si estaban viendo al ejército aquel feroz. No estaban conectados como Dios nos ha hablado, ni con Dios ni con Gedeón. Estaban haciendo bulto ahí, pero no estaban en el mismo sentir. Iglesia, mis hermanos amados, toma sentido aún más lo que el Padre nos ha dicho. Debe de haber entre Jesucristo y nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. No debe de haber otro sentir. Para eso, por eso se hace vital ser uno. Por eso se hace necesario conocerle. Para estar, miren, unidos en todo aspecto con él. No que él diga una cosa y toda la bola que somos ahí de discípulos dudando o teniendo temor de hacer las cosas. Fíjense, porque eso pasa. Dios dice algo y todos pueden decir amén en el ratito. Pero de ahí empiezan a dudar, a tener temor, a ver la situación. Estos vieron el ejército tendido y miren, temblaban. No sé si se harían pipí, pero cuando eso pasa, hasta se hacen pipí. Del miedo. Y bueno, mis hermanos, el Señor no quería eso. Les decía el pasaje anterior, que está en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Podrían decir, sí, te amamos, sí, amén, vamos a hacer las cosas, pero su corazón, ¿cómo estaba? Lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Vemos lo que el Señor expresa. Y eso no lo quiere de nosotros. Y no lo tenemos que tener. Porque estas escrituras, esto que vemos que le pasó a Gedeón, es para que no nos pase a nosotros. Por eso nuestro modelo no es Gedeón ni ninguno de los profetas, es Jesucristo mismo. Cual, cuando vino en condición de hombre, no tuvo temor de ir a la cruz, no tuvo temor de expresar al Padre, de hablar la verdad, no lo tuvo. Y Él es nuestro modelo. Pues estos 22,000 se regresaron. Puede que en el grupo, en el templo, nos congregamos, haya gente que no ha sido perfeccionada en el amor de Dios. Y tenemos que ser perfeccionados. Por eso es que la escritura de la tarea de la semana pasada fue que Él no se da por vencido y que Él no miente. No puede mentir. Somos parte de Él. Por eso lo que Él ha determinado con nosotros también lo hará. Pero ahí es donde entra el que nosotros estemos atentos y nos dispongamos en todos los sentidos y hagamos lo que Él nos manda, le creamos. Ni las puertas del infierno, dijo Jesucristo, prevalecerán contra la iglesia. Y desde el Antiguo Testamento el Padre decía que ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará. Estamos viendo al Dios Todopoderoso hablando. ¿Por qué se sigue con temores, con miedos, con angustia? Fácil leer y decir, ay, esta gente, no. Nos pasa en el tiempo que estamos viviendo con nuestras circunstancias
en las cuales nosotros debemos de estar firmes, entendidos, con nuestros ojos puestos en el Señor, arraigados en Él, conociéndole, sabiendo por esa relación que tenemos con Él, que somos uno, que Él no falla, que Él no miente. Y vemos, ¿verdad?, que el Señor todavía le dice algo más a Gedeón, en lo cual él tenía que estar muy atento de todo lo que el Señor le dijera para ir haciéndolo. El Señor lo estaba guiando. Aún todavía eran muchos, 10,000 para ir a la batalla. Y le dice el por qué. O sea que ustedes se vayan a sentir que por ustedes tuvieron la victoria, cuando eso era imposible humanamente hablando. ¿Cómo iban a vencer, aún fueran los 32,000, a un ejército de la magnitud que eran los madianitas? Humanamente era imposible. Pero ustedes saben que el corazón del hombre es tremendo cuando no está circuncidado, engañoso y perverso. Pero como él conoce todas las cosas, por eso le dice a Gedeón, no sea que se vayan a volver altivos y creer que por ustedes fue la victoria. Y cuando ya le da la orden de llevarlos a las aguas, ahí hace la elección de aquellos que deberían estar. Cuando el Señor nos está hablando de esta tarea, está aún perfeccionando, aún midiendo, que debemos de entender lo que Él nos está perfeccionando y nos está eligiendo. Acuérdense que el Señor nos habló, iglesia, que no solamente tenemos que haber sido elegidos, sino elegibles. Aquí Él los eligió para la batalla estos, pero ahora los estaba haciendo elegibles a los que tenían esas características, cuando les dijo a los que no se tiren así como un perro prácticamente a la merela, sino los que lo llevan, que no se descuiden, que estén atentos. Entonces el Señor, miren su grandeza al estarnos perfectos. Y se quedaron solo 300 hombres. 300 hombres que estaban en el mismo sentir que Gedeón, 300 hombres que le estaban creyendo al Señor. Él era capaz de darle la batalla, la victoria en esa batalla. Y cuán importante es que nuestro corazón esté en la misma sintonía del Espíritu Santo. Que no estemos diciendo, uy, sí es cierto, Dios prometió, pero ¿cuánto tiempo? Ya tiene años. El tiempo que el Señor requiera, no nosotros, Él, es el tiempo perfecto. Aunque en la higuera no haya uvas y en el corral no haya vaca, o Habacuc, yo le creeré al Señor, porque Él es. Quiero que vayamos, por favor, a la Escritura, a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, por favor, 28. Y no sé si hermanos que hoy están aquí conmigo, Samuel, Rubén y Denis, tengan otras versiones de Deuteronomio 28. Pero la Reina Valera dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Hacen una pregunta. Que sea así, dice, váyase y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el suyo. Fíjense qué tremendo. Aquí los oficiales, voy a usar esta palabra, los discipuladores o los asistentes van a decir, ¿quién se les hace pesada? ¿Quién no está entendiendo? Para enseñar, para que no se desanime, para que comprendamos, porque miren, cuando nosotros no entendemos, como nos decía nuestra hermana Mari Ramos en enseñanza, pues no vamos a ejecutar. Y al no hacer las cosas, pues no vamos a desarrollar. Y dice aquí que les dicen quién tenía de esos hombres un corazón miedoso prácticamente, apocado. Ahorita vamos a ver otras versiones. Dice, váyase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como tú estás así apocado. Por eso Dios le dijo a Gedeón que se devuelvan los que tengan miedo. Porque una persona miedosa, una persona que
en su corazón no está como Dios quiere, está en sintonía con Él, al abrir su boca solamente contamina. Y aunque no sea verdad, va a hablar cosas. Qué tremendo es eso. Y va a dañar, va a contaminar al resto, para que no apoque el corazón de sus hermanos. Por eso es tan importante, miren, lo que Dios está haciendo con nosotros, limpiándonos, transformando, para que lo que hablemos sea lo mismo que habla Cristo. Palabras de vida eterna, palabra buena, palabra verdadera. Y no decir, ay, pues Dios dijo, pero miren, la pandemia. ¿Ustedes creen que la pandemia es mayor que el Señor? No, sí, es un bicho, Él lo permitió, es un virus. Entonces nosotros tenemos que conocer y creerle al Señor. Y nuestro corazón para nada tiene que estar así. Samuel, ¿qué versión tienes? La Message. Habla fuerte para que te oigas. Para que ¿se fija? Está hablando de que ese hombre prácticamente su corazón lo tenía infectado. Y ustedes saben que cuando hay una infección se puede infectar a otros. Y habla, ¿verdad? Que el que tuviera el corazón así, se fuera a su casa, que no infecte, que no dañe. Pero aquí el Señor nos está hablando que ninguno de nosotros debemos de tener esa actitud ni ese espíritu, porque eso no estuvo en Cristo. Y usted y yo que hemos nacido de nuevo, tenemos que estar como Él nos pide, como Cristo, en el mismo sentir, no en otro. Y miren, eso de ir a la cruz no era cualquier cosa. Y en ningún momento vimos a Jesús ni dudar, ni amedrentarse, ni que le temblaran los piecitos, las piernas por ir a la cruz, no. Él iba entendido, incluso dice, con el gozo puesto delante de él, fue a la cruz. Fíjense qué maravilloso cuando estamos entendidos. Ciertamente va a haber leves tribulaciones pasajeras que son necesarias, que vamos a pasar por diversas, pero entendidos de que Él es el Señor. ¿Ven? No con otra actitud de que, ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué me golpearon el carro? Ya no voy a seguir a Dios porque no me escuchó y no guardó, no se manifestó para que no me pasara tal situación. Ya con eso nos desinflamos. Eso no quiere, eso lo único que evidencia o manifiesta es que no estamos en el mismo sentido. Que pase lo que pase, tenemos que seguir adelante. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni peligro, ni desnudez, ni nada, nos debe de separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor. ¿Qué versión vas a leer, Rubén, por favor? Algunos de ustedes tienen miedo o están angustiados de ser así, puede irse a su casa antes de que aterrorice. ¿se fijan cómo es que se contamina? Hablando o viendo. Podemos estar el Señor hablándonos todos, sí, amén, pero por acá, mira, porque no lo veo posible. Pero si Dios está diciendo así, ¿eh? Y entonces cuando puede que ni hablemos, pero como el temor se ve hasta en los ojos, la gente nos ve, el otro discípulo, el discipulador, tus hijos, tu esposa, tus hermanos. Con eso también contaminas, también apocas, abres, como se dice, las puertas al temor, pero es porque nosotros estamos descuidando. Y dice que eso no debe estar en nosotros. ¿Tienes alguna versión, Denise?
Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que Dios no quiere cobardes. En el reino de los cielos no es para cobardes. No tienen parte los cobardes ni los incrédulos. Ahora entendemos, ¿verdad? Lo que dice que los cobardes e incrédulos no tienen parte en el reino. La Escritura dice que el reino de los cielos es para los valientes. Solo ellos son los que lo arrebatan y lo hacen suyo. Los que tienen el mismo sentir que hubo en el mismo entendimiento, la misma determinación, la misma capacidad dada por Él para resistir y hacer. Y vemos ese entendimiento en nosotros que debe de ser renovado. ¿Tienes temor de algo? ¿Te ha costado creerle a Dios? Es el momento y casi se pudiera decir la última oportunidad que tenemos para ponernos a cuenta si no temer y renovar el espíritu de nuestra mente, porque no tenemos por qué tener temor. Señor Jesús en la Escritura dijo algo, que temamos al que mata el alma, no al que mata el cuerpo, sino dice al que mata el alma y la puede mandar al infierno prácticamente. Entonces nosotros tenemos que estar entendidos de lo que Él y de lo que pide el Señor en este tiempo para nosotros. Y a veces nos damos de muy valientes para ciertas cosas, pero para lo que Dios nos habla, tenemos temor, ahí dudamos, ahí nuestro corazón, miren, está así. Y ahí es donde se demuestra la capacidad de fortaleza, donde se demuestra el espíritu fuerte que Dios nos ha dado. Porque eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que dice Dios en segunda de Timoteo. Miren, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Miremos esta realidad de Dios. Esto es lo que Dios nos ha dado. Dice la Escritura, porque no nos ha dado Dios, ojo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo, el ser de doble ánimo no proviene de Dios. Y al no provenir de Dios debe de ser algo que nosotros no debemos de permitir en nuestra vida. Tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, nacido de nuevo, si me causa temor o el doble ánimo, lo que Dios está hablando, y no estoy creyéndole ni accionando como Él me está mandando, lo debo de quitar de mi vida. Porque dice aquí que Dios, el Padre, el Todopoderoso, no te dio un espíritu de cobardía, ni de miedo, ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder, la fuerza, la capacidad, la valentía que tenemos, no es una valentía donde vamos a ir cortando cabezas y quitando a diestra y a siniestra como sea. No. Dice de amor. O sea, va con el mismo sentir que hubo en Cristo. Él quitó y desarraigó la mentira, derribó argumentos, amor, corrigió, pero volvemos en amor. No se hacía de la vista gorda. Y vemos que el tipo de correcciones que él, siendo la verdad, y tenía éxito porque su corazón estaba limpio, su corazón estaba en el mismo sentir del Padre, así como Él nos lo pide a nosotros. Y aquí nos dice que no nos ha dado un espíritu de miedo ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio. Amados hermanos, tiempo para que todos nosotros examinemos nuestro corazón y miremos por qué no hemos hecho las cosas, por temor a que no nos alcance, por temor a que fracasemos, por temor a lo que ustedes quieran, a que se descubra tal cosa. Echemos fuera temor y actuemos en verdad y cuidemos todo nuestra relación con el Padre. Si ustedes leen el siguiente capítulo de Jueces, que es el 8, vemos a un Gedeón que se descuidó.
después de esta gran batalla. Y hace, con lo que recaudó que le dieron, menciona que es un código, ahí algo, el cual fue para su tropiezo. Porque el pueblo volvió, dice, a prostituirse. Cuando habla de prostitución es que adoró otros dioses, otros ídolos, se fue tras los Baales. Y Gedeón, eso que hizo fue tropiezo para él mismo, para su familia, para toda su generación. Porque dice que de ahí todo el pueblo se volvió atrás. Después de ver a Dios, de tener una grande victoria, se descuida, se confía, se lleva, como comúnmente decimos, entre las patas. No solamente se va a él y su familia, sino a todo un pueblo. ¿Saben por qué pasó eso? Sí, por descuido, pero porque el pueblo también no conoce. Hoy, entre nosotros no debe de pasar eso. Por eso el Señor, a toda Misión Cristiana del Calvario, nos tiene escuchando lo mismo, Reforma Apostólica, para que si el pastor, el discipulador o alguien la riega, se equivoca, peca, tú no te vayas entre las patas. Tú sepas lo que Dios quiere. Para eso son esas tareas también, para que desarrollemos discernimiento en relación con el Padre. Por eso nos hace responsables ahora personalmente, para no decir, es que por mi pastor, no. Y por supuesto que el Padre no quiere que ninguno se pierda, como dice la Escritura, pero aquí entra nuestra responsabilidad. Entonces, por eso les digo, qué bendición el que el Señor nos esté hablando en el nivel que nos quiere y que quiere que fluyamos. Y tenemos su espíritu, así es, todos tenemos que fluir en el Padre. ¿Ven? Y no te conformes. Si necesitas ayuda, ahí está el discipulador, el asistente, el pastor o el ministro a cargo, para que te clarifique. Pero pon atención, ponte, ten la disposición también de ser corregido, ubicado, para que la gloria de Dios se vea entre nosotros. No sigamos hundidos en el temor, viviendo así escondidos por la misma causa de miedo, sino de que le creamos al Señor y nos mantengamos firmes y fieles, haciendo como Él dice, hasta el final. Amén. No que nos confiemos y después ya nos olvidemos de quién es. Obtuve el milagro o lo que yo pedía y después me olvido. No. Es para toda la vida que Él nos presta, prestarle. ¿Amén? Como Él dice. Y eso es lo que el Señor me daba para compartir con ustedes, iglesia. Es que a levantarnos en el nombre del Señor, a cobrar ánimo, a tener el entendimiento claro de lo que Dios ha pedido y hacer su voluntad. No se permita menos, porque no somos de esos hombres que menciona Deuteronomio 28, con corazón medroso y pusilánime, opacado. No, ninguno tenemos corazón, porque hemos nacido de nuevo, su simiente la colocó en nosotros y nos dice claramente que de un espíritu de poder, amor, de dominio. ¿Ven? Que en el nombre de Jesús, ser todo lo que Él nos diga, levantémonos y hagamos, porque Él es verdadero, Él no miente. Él no miente. No tiene por qué creer usted. Todos estar atentos a lo que el Señor nos habla en Reforma, en línea, lo que el Señor nos ha estado mostrando, y a entrarle, porque es para nuestro bien, nuestro desarrollo, a tener un corazón correcto, que nada lo mueva, mis hermanos amados. Ni aunque le digan, no, hombre, acá en este lugar está pasando esto y esto, vente, no. Ustedes deben ser donde el Señor lo colocó, porque Él determinó glorificarse. Amén.
Así es que vamos a dar gracias al Señor. Bendecimos de antemano ofrendas, todo lo que tiene que ver con las finanzas del Señor, que ha pedido diezmos, primicias, siembras. También que cada uno de ustedes sea usado, porque así lo determinó el Padre, para sanar enfermos, libertar cautivos. Esa expresión. Usted está enfermo, e incluso usted mismo, póngase en las manos, sea sano. Si alguno de su familia está enfermo, manifieste el poder de algún amigo, envíe la palabra también, que la palabra es enviada y sana, libra de la ruina. Pongamos en práctica, conozcamos la realidad del Padre que nos habla en las Escrituras, practiquemos. Solamente es así como uno va a estar. Padre, eres maravilloso. Te damos gracias porque cada día que tú nos hablas, Señor, se alumbra nuestro entendimiento, te podemos ver con mayor claridad, conocerte y saber que Jehová reina, que Él es el Señor y que no miente, porque todo Él es verdadero. Por lo tanto, toda palabra que ha salido de tu boca es verdadera, toda ella. Y si tú has hablado que Visión Cristiana el Calvario nos has elegido y nos has predestinado para que en este tiempo nosotros sea notorio que tú eres nuestro Señor, que te expresemos, así será. Por eso cada uno de nosotros hoy nos disponemos. Y Señor, con ese entendimiento que has abierto aún más en nuestra vida, cada uno de los que estamos escuchando esta palabra, nos comprometemos contigo y ninguno aceptamos ese espíritu de miedo, de temor, que ha querido paralizarnos, que ha querido mantenernos en el mismo estado de siempre, sino que hoy entendemos que no viene de parte tuya ese miedo, ese temor, esa angustia, esos argumentos, y los echamos fuera de nuestra vida. Y nos determinamos a creer lo que tú has dicho, que nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, el cual nos hará levantarnos, andar, ejecutar lo que tú has mandado, y con esa obediencia, con esa relación que tenemos contigo, se oirá, será visto que en Misión Cristiana el Calvario, Costera Diamante, hay hijos de Dios, hay hombres y mujeres fieles que hacen, que ejecutan como Jehová ha dicho, y no algunas cosas, sino todas, y que permaneceremos firmes y fieles hasta el final de nuestros días que tú nos permites, porque para gloria tuya fuimos creados. Gracias por cada hombre fuerte, valiente, entendido, llenos del Espíritu, que te aman, por cada mujer con las mismas características, fuertes, sabias, prudentes, entendidas como tú nos diseñaste, que se han determinado a hacer tu voluntad. Nos levantamos de inmediato para hacer como tú has dicho, para anunciar tus virtudes y declarar a las naciones que tú eres el. Muchas gracias, Padre, por las sanidades, por la libertad, por toda la obra maravillosa de tu Espíritu que está sucediendo en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Padre. El Señor les bendiga, mis hermanos. Y bueno, también les recordamos la siembra que nos toca para nuestro programa Reforma Apostólica. Una bendición sembrar, cosechar, participar de todo lo que el Señor nos da. Que adelante, seamos todos bendecidos en el nombre del Señor y nos vemos